Muy buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de presentarle el proyecto de Reynolds 2.2 titulado La ciencia del movimiento. Mi nombre es Ángel Cristóbal Gallegos Cortines, junto a mi compañero Augusto de la Fuente y Jason Castillo. Bajo la guía de la docente Ada María Pérez, hemos desarrollado un estudio profundo sobre la optimización aerodinámica. El centro de nuestra investigación es un vehículo ícono, el Subaru Legacy de 1995, y cómo podemos mejorar su desempeño mediante la ingeniería de fluidos. Diapositiva número 2. Problematización, el desafío de la montaña. Para entender este proyecto debemos situarnos en un escenario real. Los descensos sinuosos como la ruta al Parque Nacional Nada del Buta, aquí nos enfrentamos a un fenómeno físico crítico, la transferencia de carga dinámica. Al frenar intensamente en pendientes pronunciadas, el peso se desplaza violentamente hacia el eje delantero. Esto provoca una descompresión severa al eje trasero, reduciendo la fuerza normal y generando un sobreviraje que pone en riesgo la estabilidad del vehículo y la seguridad de su ocupante. Nuestro objetivo general es claro: diseñar un kit aerodinámico centrado en un splitter delantero para generar un downforce o carga aerodinámica vertical. No buscamos solo estética, buscamos equilibrio. Nos planteamos 4 preguntas claves. La primera de estas es: ¿cómo afecta el splitter delantero al estancamiento del aire? El splitter frontal desplaza el punto de estancamiento hacia abajo, actuando en una represa que obliga al flujo superior del aire por el capó o por los costados del vehículo. Esto reduce drásticamente la cantidad de aire a presión que ingresa por debajo del vehículo, la cual de otro modo levantaría la trompa y volvería inestable. Continuando con la segunda pregunta, la cual nos dice: ¿por qué una solución tan eficiente sin generar exceso de arrastre o drag? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Un splitter es altamente eficiente porque, a diferencia de un alerón convencional que genera una carga deflectando abruptamente el aire hacia arriba, el splitter plano sella la zona inferior. Al desviar el aire fuera de los bajos, se reducen las pérdidas por desprendimiento de la capa límite. Obtenemos carga vertical delantera prácticamente sin penalizar el arrastre. La tercera pregunta nos dice: ¿cómo influyen las variables como la altitud y la velocidad en la montaña? La fuerza generada está sujeta al efecto cuadrático de la velocidad, lo que significa que a medida que aceleramos en zonas rápidas, el kit se transforma en el factor dominante de balance dinámico. Por otro lado, la altitud de la montaña afecta directamente la densidad del aire. Al ascender por rutas elevadas, la presión barométrica disminuye, lo que genera una caída porcentual en la fuerza neta que el splitter puede desarrollar. Y finalmente, la pregunta más importante: ¿cómo transformamos el viento en agarre real sin añadir peso físico al coche o vehículo? Aquí ocurre la magia de la aerodinámica. La fuerza vertical generada se suma directamente a la componente de la fuerza normal. Esto incrementa el agarre lateral disponible de manera virtual utilizando la masa del aire, manteniendo el peso muerto del chasis intacto. Al no añadir masa real, la fuerza centrífuga en las curvas no aumenta, rompiendo la limitación de la masa estática y expandiendo los límites cinemáticos de paso por curva en los descensos. Para resolver estas dudas, seguimos el cronograma de 7 semanas bajo la metodología de AB Pro. Empezamos con el relevantamiento físico del Subaru Legacy. En las semanas siguientes, pasamos de la planimetría manual al modelado paramétrico en 3D. El punto álgido ocurrió entre las semanas 5 y 6, donde realizamos simulaciones fluidodinámicas computacionales para validar nuestras hipótesis antes de la entrega final. Esta metodología nos permite articular la teoría académica con una solución de ingeniería aplicada. Diapositiva número 5. Análisis de carga y cálculos matemáticos. Hablamos de números utilizando la ecuación fundamentalmente de la mecánica de fluidos. Calculamos la carga vertical considerando una densidad del aire de 1225 km partido metro cúbico y una velocidad de 100 km partido en hora. Obtuvimos un resultado de 95,72 Newton de carga adicional. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Gracias a la ley de fricción de Coulomb, vemos que pasamos de una adherencia estándar de 4100 Newton por ruedas, o más de 4153 Newton, es decir, que ganamos 152 Newton de agarre al tren delantero, de tracción simple y gestando de flujo de aire. Bueno, aquí se puede observar nuestra propuesta física y virtual.
Se diseñó un splinter frontal simple que reduce el aire que pasa por debajo del chasis. En las imágenes del simulador del CFD se compara un vehículo estándar con un vehículo optimizado. Se nota como el splinter genera una zona de alta presión sobre las piezas y una aceleración del flujo por debajo, creando un efecto de succión, y ese peso virtual nos permite un paso por las curvas más rápidas sin la desventaja de añadir masa o inercia real al vehículo. Este proyecto se sustenta de 4 pilares de la física: el principio de Bernoulli, que genera baja presión; las ecuaciones de continuidad, que controlan el caudal bajo el vehículo; las leyes de Newton, para estabilizar el centro de presión; y la fricción de Coulomb, que mejora el agarre. Más allá de lo técnico, este trabajo tiene un impacto formativo integral, uniendo conocimiento tanto de termofluido, de seguridad activa y de la ciencia de los materiales. Estamos utilizando la aerodinámica pasiva para crear una extensión de los sistemas de seguridad del vehículo. Para sustentar cada simulación y cálculo matemático, nuestra investigación se apoyó en 2 pilares bibliográficos fundamentales: el libro Race Cars Aerodynamics: The Things for Speed, de Joseph Katz, primera edición, 1995. Este libro fue la Biblia para comprender el comportamiento de la aerodinámica en los vehículos de competición. De él extrajimos el comportamiento del punto de estancamiento y cómo el aire, al chocar contra el parachoques delantero, reduce su velocidad a cero, elevando la presión estática al máximo. Katz nos enseñó que al no poseer un splitter delantero, toda esta alta presión se pasa por debajo del vehículo, chocando con componentes rugosos como el motor, transmisión o ejes de movimiento, lo que genera una sustentación positiva o lift e inestabilidad en la trompa del vehículo. Gracias a sus modelos dinámicos, pudimos diseñar la geometría del splitter plano para sellar la zona inferior, desviar el aire fuera del fondo del vehículo y optimizar la relación de eficiencia aerodinámica para obtener una carga aerodinámica delantera sin agregar más al vehículo y sin penalizar el arrastre total.